Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y a la continuación de esta nueva serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en el canal, que son temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les comparto algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito a que vean los otros videos a los cuales hice referencia. Me refiero a los videos donde pueden disfrutar de un estudio doctrinal, un estudio de la historia de la iglesia, entre otros temas, para que puedan disfrutar de sus propios estudios personales. Continuemos entonces con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. Con su residencia terminada en la Universidad de Minnesota, los periodos cumplidos en el Hospital Walter Reed del Ejército en Washington, D.C., y en las líneas del frente de Corea, además de haber estado en el Hospital General de Massachusetts en Boston, y tener un doctorado terminado, era hora de que los Nelson determinaran qué debería venir después. Ahora tenían 4 niñas y Russell había recibido ofertas tentadoras para quedarse en Minneapolis o regresar a Boston. Pero él y Dancel se sintieron atraídos por su hogar en Utah y se preguntaron si su capacitación no se aprovecharía mejor allí. Entonces, a pesar de no tener una oferta de trabajo a la mano, se mudaron con su pequeña familia a Salt Lake City, la ciudad del lago Salado. Su situación laboral se resolvió rápidamente. Tan pronto como el doctor Philip B. Price, su primer mentor y profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah, descubrió que su destacado discípulo había regresado a Utah. Le ofreció un puesto en la universidad como profesor asistente de cirugía. También le proporcionó a Russell un laboratorio rudimentario en un cuartel temporal del ejército, cerca de la escuela de medicina, para que pudiera continuar sus investigaciones sobre la máquina de derivación cardiopulmonar. Era más de lo que él podía haber esperado. Russell dividió su tiempo entre la sala de operaciones y ese laboratorio, donde comenzó a construir otra máquina de derivación cardiopulmonar. Porque pude ver una mejor manera de hacerlo, dijo él. Una tarde se encontró contándole a Dancel sobre el último dilema que estaba tratando de resolver en la nueva y mejorada máquina de derivación cardiopulmonar que estaba construyendo. El desafío consistía en descubrir cómo se podían introducir pequeñas burbujas de aire en un conducto de sangre con la suficiente suavidad para oxigenarla sin destruir sus elementos básicos. Mientras hablaban, razonaron que la sangre espumosa se podría desespumar y recolectar en una cámara de sedimentación, desde donde se podría bombear de regreso al sistema arterial del paciente. Con 4 hijos y un quinto en camino, los Nelson estaban en el asunto de los bebés. Mientras miraban los biberones, los chupones y los tapones de rosca que había en la casa, se les ocurrió una idea. Pusieron una membrana de goma en el fondo del chupón de un biberón y Dancel usó su máquina de coser para perforar la membrana con 100 pequeños agujeros para crear las burbujas necesarias. Luego atornillaron en un conducto de vidrio el chupón modificado en el que fluía sangre arterial.
Al introducir oxígeno, se crearon pequeñas burbujas que ascendieron junto con la sangre por el conducto de oxigenación. Luego, cuando esa columna de sangre espumosa brotó sobre la parte superior del conducto de oxigenación, se propició una zona de contacto para que la sangre pasara sobre algunas fibras de lavado de utensilios de cocina. Chore girls, un término popular en inglés, de cobre, que originalmente se hacen para fregar ollas y sartenes. Esas fibras de lavado fueron embardunadas con un compuesto conocido como antiespumante de silicona, que cambia la tensión superficial de las burbujas, rompiéndolas, permitiendo así que el gas escape a la atmósfera. La sangre líquida que rodeaba las burbujas caía en cascada por las paredes de la cámara receptora exterior y se asentaba sin burbujas o espuma, esperando pasar a través de una bomba de regreso al corazón. Russell probó en animales el oxigenador que él y Danzel habían construido y funcionó tan bien que luego lo usó para realizar su primera operación a corazón abierto en un ser humano. Unos años más tarde, después de que el doctor Nelson realizó una serie de operaciones con ese dispositivo, se lo llevó a un ingeniero y le pidió que hiciera una versión más refinada. Cuando el ingeniero le devolvió el dispositivo alojado en un hermoso bastidor, Danzel inspeccionó la versión nueva y mejorada y bromeó: ¿por qué no lo construiste de esa manera desde la primera vez? Las contribuciones de Danzel a la investigación, junto con el ingenio de Russell, fueron lo suficientemente significativas como para que décadas más tarde, en junio de 2018, cuando la Universidad de Utah estableció una mesa directiva de cátedra de cardiocirugía, Presidential Endowed Chair por su título en inglés, le pusieron el nombre del doctor Russell M. y de Danzel White Nelson. Debido a la amplia capacitación especializada del doctor Nelson, realizada por su participación personal en ayudar a construir la primera máquina de derivación cardiopulmonar y luego un modelo posterior mejorado, era solo cuestión de tiempo hasta que se le propusiera realizar una operación a corazón abierto en Utah. Ese día llegó en noviembre de 1955, cuando el doctor Hans Hecht, jefe de cardiología de la Universidad de Utah, le dijo al doctor Nelson que tenía un paciente para él, Vernal Worthen, que tenía un defecto de comunicación interauricular. El doctor Nelson se enfrentó a una encrucijada. Podía derivar al paciente a sus colegas en Minnesota, donde estaban realizando un trabajo de vanguardia en cirugía cardíaca y habían realizado muchos procedimientos a corazón abierto, o él podía intentar realizar esa operación por primera vez. Tuve una conversación franca con el paciente y con mi jefe de cirugía, dijo él. Le dije a Verno que esta operación nunca se había realizado anteriormente en Utah, que como residente principal en Minnesota había ayudado a los cirujanos a realizar esta operación muchas veces, pero que me sentía preparado para realizarla. Y también le dije que me sentiría cómodo si la recomendara con mis colegas en Minnesota, si ella así lo prefería.
La paciente se decidió por el doctor Nelson para realizar la operación y el jefe de cirugía le dio luz verde a él. Así, el 9 de noviembre de 1955, se preparó para su primera operación a corazón abierto como cirujano a cargo. Entró en la sala de operaciones y, con una sensación de confianza y de mariposas en el estómago, abrió el tórax de la paciente y realizó el procedimiento en el que él había ayudado muchas veces como residente senior en Minnesota. Felizmente la operación fue un éxito. A la edad de 31 años, el doctor Nelson se había introducido a sí mismo a la Universidad de Utah en el mundo de la cirugía a corazón abierto. Utah fue solo el tercer estado de la nación donde se realizó esa alianza médica, el primero al oeste del Mississippi. Y con esto, las compuertas profesionales se abrieron para el doctor Nelson. Muchos médicos comenzaron a enviarle pacientes y cirujanos de todo el mundo acudían a Salt Lake City para aprender de un pionero de la cirugía a corazón abierto. En los siguientes meses y años, en un día cualquiera, podría haber cirujanos de Holanda, Suecia, China e India, o de muchos otros países, trabajando codo a codo con él en su laboratorio y observándolo y ayudándolo en la sala de operaciones. Notablemente el doctor Nelson compartió lo que sabía con todos los que quisieron venir. Cuando viajaba a reuniones profesionales, él y los relativamente pocos cirujanos que operaban el corazón hablaban sobre lo que estaban aprendiendo, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, lo que aumentaba las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida después de la cirugía, las mejores prácticas operatorias, etcétera. Durante esa era pionera, no existía la propiedad de información. Nadie, y menos el doctor Nelson, parecían, parecían preocupados por obtener el crédito por esos nuevos procedimientos, o obtener patentes o derechos de autor, obtener regalías o convertir su conocimiento en ganancias financieras caídas del cielo. El doctor Nelson dijo en retrospectiva, en aquellos días cobrábamos una tarifa por operación, pero en investigación y desarrollo no había dinero ganado. Nuestra ética profesional era tal que no existían los secretos comerciales. La verdad era la verdad y compartíamos sin más todo lo que aprendíamos. Cuando, décadas más tarde, se le preguntó por qué no había un sentido de competencia más agresiva entre él y sus colegas, respondió simplemente, la competencia no era entre nosotros, sino con la muerte, con la enfermedad y con la ignorancia. Esa era nuestra competencia. La competencia no era entre nosotros. Tal colaboración podría haber sido inaudita en otras o inaudita en otras disciplinas o profesiones. Pero el doctor Nelson no tuvo problemas con eso gracias a su enfoque, impulsado en parte porque en esos primeros años de cirugía a corazón abierto, las tasas de mortalidad eran altas. Cada vez que los cirujanos ingresaban al quirófano, enfrentaban situaciones y decisiones de vida o muerte. A menudo se asomaron a lo desconocido mientras iniciaban una larga lista de procedimientos acerca del corazón. No obstante, a medida que la carrera de Russell se aceleró,
experimentó de primera mano, que a medida que compartía las ideas y el conocimiento que Dios le dio, Dios le daba más. Resultó que era un maestro natural. Desde 1968 hasta 1984, se desempeñó como director del programa de residencia en cirugía torácica de la Universidad de Utah y participó directamente en la capacitación de al menos 75 residentes de todo el mundo en cirugía a corazón abierto. Los estudiantes procedían de China, India, Irán, México, Turquía, los Países Bajos, Grecia e Italia, por nombrar algunos lugares, y después de completar su formación, se dispersaron por todo el mundo y capacitaron a otros. Tiempo después, cuando el elder Nelson viajaba por el mundo en asignaciones de la iglesia, se reunía con frecuencia con antiguos alumnos. Un ejemplo de eso fue su reunión con el doctor Devendra Saxena en Nueva Delhi, India, en 2015. El doctor Saxena había sido estudiante residente del doctor Nelson de 1968 a 1970 y se convirtió en el cirujano cardiovascular número 1 de la India. Otro estudiante residente, Lyle Joyce, ingresó en la clínica Mayo, donde muchos años después entrenaría al nieto del doctor Nelson, el doctor Stephen McKellar, en cirugía a corazón abierto. La influencia del doctor Nelson tuvo un impacto en cascada, multigeneracional y mundial. El doctor Nelson también enseñó de otras maneras. El elder Gregory A. Switzer, de los 70 y médico a la vez, conoció al doctor Nelson cuando su clase de noveno grado fue al Hospital Santo de los Últimos Días para reunirse con un cirujano que había accedido a contarles cómo era ser médico. Ese cirujano era el doctor Nelson. Lo recuerdo de pie frente a nuestra clase, recordó el elder Schweitzer, sosteniendo una válvula cardíaca artificial en la mano y explicando cómo funcionaba. Esa experiencia fue inolvidable e incluso cambió a la vida del joven Greg Switzer. Realmente no recordé ni entendí todo lo que dijo médicamente, pero sí recuerdo cómo me inspiró. Creo que en parte mi decisión de elegir la profesión de mi vida se debió a la influencia, a la naturaleza inspiradora de ese primer encuentro de mi vida con la suya. Parecía tan dedicado y era tan amable. Nunca olvidaré el sentimiento que tuve. Ese es el final de la cita. En términos de enseñanza, el doctor Nelson también, con el tiempo, escribiría más de 70 artículos revisados por colegas para publicaciones médicas. Descubrió que tenía una habilidad especial para los idiomas y estudió varios de ellos para ayudarse mientras daba conferencias en todo el mundo enseñando procedimientos de cirugía a corazón abierto. Y lo más importante, se concentró intensamente en cada uno de los casi 7,000 pacientes que se someterían a su bisturí. Enseñar es el deber principal de un médico, explicó el doctor Nelson. Un médico realmente funciona a su más alto nivel cuando le enseña a su paciente lo que está mal y lo que se puede hacer al respecto. Durante una carrera que abarcaría otros 30 años, él sería el instrumento para salvar literalmente miles de vidas.
Con el tiempo, el doctor Nelson tuvo mucho éxito. Sin embargo, esos primeros días la cirugía a corazón abierto fue de poca sustancia. Los cirujanos pierden pacientes, pero los cirujanos pioneros pierden aún más. Esas operaciones iniciales a corazón abierto fueron como navegar en un mar desconocido, admitió el doctor Nelson. Hubo días de pura euforia. Cuando completó operaciones exitosas y mejoró o perfeccionó e invitó procedimientos en el proceso, el alivio, la sensación de logro y la alegría pura fueron muy estimulantes. Pero también hubo días de mucho estrés, de días y semanas de fatiga que adormecían los huesos y, a veces, momentos de mucha desesperación. Una de las experiencias más frustrantes involucró a la familia Hatfield. Los tres primeros hijos de Ruth y Jimmy Hatfield nacieron con una cardiopatía congénita. Jimmy Jr., el hijo mayor, murió antes de que el doctor Nelson conociera a los Hatfield y antes del advenimiento de la cirugía de corazón. Conoció a Ruth y Jimmy en 1958, cuando le trajeron a su segundo hijo, que era su hija mayor, Laurel Ann, en busca de ayuda. Estaba gravemente enferma y Russell no era optimista sobre sus posibilidades de sobrevivir a una operación a corazón abierto, pero los Hatfield le suplicaron que tratara de salvarla. Y así lo hizo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Laurel, Laurel Ann murió. Al año siguiente, en 1959, los Hatfield le trajeron otra hija al doctor Nelson, Gay Lynn, de 16 meses. Había nacido con una malformación en el corazón y nuevamente le imploraron que tratara de salvar a su hija. Él les explicó que era poco probable que se pudiera hacer algo para tratar sus anomalías, y no recomendó la cirugía, pero nuevamente le suplicaron que lo intentara. Realizó la operación y esa misma noche murió Gay Lynn. Russell condujo a casa angustiado, abrumado por el dolor. Esa tercera pérdida desgarradora para una familia literalmente me agobió, explicó él. Las palabras no pueden describir mis sentimientos de dolor, desesperación, dolor, tragedia. Esas descripciones solo arañan la superficie del tormento que rugía en mi alma y lo que me llevó a determinar que mis fallas e insuficiencias nunca más infligirían a otra familia. En el momento en que Russell entró por la puerta, Danzel pudo ver que su esposo estaba muy angustiado. Se tiró al suelo de la sala y sollozó. Esto se prolongó durante horas. Se quedó allí, arrodillado junto a una silla en la sala, de estar la mayor parte del tiempo, toda la noche. Danzel se quedó con él, escuchando su dolor que salía a borbotones y diciendo repetidamente que nunca volvería a realizar otra operación de corazón. Simplemente no podría arriesgarse a hacer pasar a otra familia por lo mismo que sentía había hecho pasar a los Hatfield. Danzel vio su dolor y entendió su pena, pero ella también vio algo que él no podía ver. Alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente, ella pronunció unas palabras que darían forma a su futuro, con humor en su voz, pero también con una fuerte dosis de valentía.
Preguntó, ¿ya terminaste de llorar? Entonces, vístete y vuelve al laboratorio. Ve a trabajar. Tienes que aprender más. Si renuncias ahora, otras personas tendrán que sufrir mucho antes de aprender lo que tú ya sabes. Las palabras de ella lo sorprendieron. En un momento crucial de su carrera, un momento en el que podría haber abandonado la cirugía de corazón, Dan le habló con una mezcla perfecta de confianza, amor y apremio. Ella fue la voz de autoridad para su marido en uno de los momentos profesionales más importantes de la vida de él. Russell volvió al laboratorio, regresó al quirófano y aprendió más, mucho, mucho más. A pesar de todo, no solo aumentó su habilidad y conocimiento, sino que también llegó a comprender el arte de ser sanador. 25 años después de la devastadora pérdida de la segunda hija de los Hatfield, él diría, hoy en día los médicos tienen un índice muy alto de éxito en esas operaciones, pero no podemos salvar a todos. Eso sería imposible. A veces todo lo que podemos hacer es ofrecer consuelo. Nunca queremos destruir la esperanza. El trabajo del médico a veces es curar. Perdón. El trabajo del médico a veces es curar y con frecuencia aliviar el sufrimiento, pero siempre es consolar. Hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, dígame, hermanos, ¿qué aprendieron del profeta? ¿Y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que está abajo. Y favor de compartir el video para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten, por favor, a sus familiares y sus amigos que puedan venir aquí al canal y suscribirse. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial en este caso específico para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Espero que puedan disfrutar de los otros videos y disfrutar de los estudios sobre las Escrituras y sobre Jesucristo. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Un abrazo muy fuerte para ustedes y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.